Bueno chicos, pues continuamos con el video número 2 de este tema de puntuaciones normativas y criteriales. Y el tema de ahorita es el de puntuaciones individuales. Ya tengo las calificaciones, acompáñenme a ver esta triste historia. Una puntuación, pero cuando hablamos de puntuación individual, en una prueba va a estar siempre en función de tres condiciones. Primero, tiene que ver con la parte genética del individuo, esto tiene pues una influencia fuerte. Segundo, el aprendizaje formal o informal y las experiencias que haya tenido antes de contestar la prueba. Y tercero, las condiciones ante las cuales está contestando o respondiendo la prueba. Estas tres en conjunto se mezclan y nos derivan finalmente en la puntuación que obtiene la persona. Asimismo, al ver las puntuaciones de una persona, debemos de interesarnos especialmente en tres cuestiones. Primera, ¿cuál es la ejecución actual del individuo? Es decir, ¿cuál fue este valor numérico que obtuvo, ¿no? de la prueba tal cual? Segundo, ¿qué factores fueron estos que influyeron para que la persona opere a este nivel, ¿no? Para que haya obtenido esta puntuación? Y tercero, ¿cuáles son las expectativas del individuo para su futuro? Ahorita ya no me pueden comentar. Bueno, sí me pueden comentar posteriormente respecto de los memes. Yo entrando en una crisis existencial con un libro de psicología porque no sé si mis conductas están guiadas por mi genética, mi inconsciente, mi ambiente o mi libertad. ¿Cómo reportamos las puntuaciones? Lo primero que tenemos que recordar es respecto a estas puntuaciones individuales, sobre todo, esta confiabilidad en las puntuaciones. Y aquí hay tres términos que ya habíamos visto previamente, pero que vale la pena repasar, que son los límites de confianza, los intervalos de confianza y el nivel de confianza. ¿Cuál es cada uno de ellos? Los límites de confianza son las puntuaciones más y menos, donde se encontrará en realidad la puntuación verdadera. O sea, acuérdense que al final no tengo una puntuación única, sino que esta puede fluctuar por los errores. Entonces es el límite más y es el límite menos hasta donde podría llegar la puntuación verdadera. Los intervalos de confianza, que el intervalo ya es el rango de valores de las calificaciones que con una probabilidad dada va a incluir precisamente a esta puntuación verdadera. Y finalmente el nivel de confianza, que es la probabilidad de que la puntuación verdadera se encuentre dentro de estos límites establecidos. Debe considerarse las calificaciones de las pruebas psicológicas como rangos o bandas y no como puntos exactos, siendo que estas bandas pueden no ser iguales en la parte superior o en la parte inferior de la calificación. Los ejemplos que hemos visto, muchos de ellos, hablábamos, ¿no? Y acá encontrábamos el error estándar de medición, por ejemplo, de más menos 8, más menos 5. Esto quiere decir que a la puntuación que yo obtuve, que es X, le sumo y le resto este error, y esto me da los límites de confianza, pero le sumo y le resto exactamente el mismo valor. No siempre es así. De hecho, las pruebas Wechsler, que son las que vamos a estar manejando, vamos a ver que a veces me dicen, por ejemplo, más 8 menos 6. No es lo mismo el más que el menos. No necesariamente tiene que ser así, aunque en muchos ejemplos hemos visto que sí. Y los niveles de confianza, ahorita los vamos a repasar. Recuerden que pueden ser, de los más usados son 99, 95 y 90%. Vamos a ver este ejemplo. Vale obtuvo un CI de 106 más menos 8, estableciendo que existe un 95% de probabilidad de que su calificación verdadera se encuentre entre 98 y 114. Asimismo, se interpreta que el 12% de la variabilidad
se debe a errores de medición. Vamos a ir extrayendo lo que ya conocemos y sabemos de estos números que estamos viendo. Recordemos, por un lado está el coeficiente de confiabilidad tal cual. Luego tenemos, ahorita que acabamos de repasar, los límites de confianza, el intervalo de confianza y finalmente el nivel de confianza. ¿Cuál es el coeficiente de confiabilidad? 0.88. ¿Cómo lo sé? ¿O de dónde se obtuvo este 0.88? Si aquí no lo estoy viendo. Bueno, vamos a recordar, esto no está en este tema, este es el tema de confiabilidad, que teníamos la teoría de la medición del error, que me dice que la puntuación obtenida, o sea, X es igual a B más C, es decir, a la puntuación verdadera más el error. Este error, en este caso, es 12%. Y que cuando yo interpretaba este intervalo de confianza, voy a ir aumentando cada uno, y que cuando yo aumentaba y que para interpretar este coeficiente de confiabilidad, teníamos que si por ejemplo obtengo un 0.90 de confiabilidad, el 90%, así como directo, se debe a la variabilidad de las puntuaciones obtenidas, y este restante de 90 para 100, que es el 10%, se debe a los errores de medición. Si aquí mis errores de medición son del 12%, 100 menos 12 me da 88, el 88% de la variabilidad entonces se debe a las puntuaciones obtenidas, a las puntuaciones verdaderas, perdón, y es este 0.88. Y el límite de confianza, en este caso, perdón, aquí falta un signo de menos, debe ser más menos 8. Es la puntuación más menos, que les digo que me hizo falta acá, donde se encontrará la puntuación verdadera. Es decir, la puntuación verdadera puede tener una fluctuación de más menos 8, es lo que puede variar. Por lo tanto, en intervalo de confianza, si yo ya sé que su límite de confianza es de más menos 8 y obtuvo un 106, pues a este 106 le sumo el 8, le resto el 8, o sea, 106 menos 8 me da 98, 106 más 8 me da 114. Ese es el intervalo de confianza, es este rango de valores de calificaciones que incluye a la puntuación verdadera. Dice que con una probabilidad dada. ¿Cuál es esa probabilidad dada? El nivel de confianza, que en este caso es el 95%. Es decir, la probabilidad de que la puntuación verdadera se encuentre dentro de estos límites. Esto que se podría expresar también de otra forma, como resumiendo, que si yo le aplicara a Vale esta prueba de inteligencia 100 veces, el 95% de esas 100 veces que yo le aplique la prueba de inteligencia, Vale obtendrá a lo mucho 114 de CI y a lo menos 98 de CI. Y esto pues lo sé por todo este análisis que acabamos de hacer. Aquí nada más a manera de recordatorio, tenemos los niveles de confianza, les dije que los más usuales eran el 90, el 95, el 99. En psicología utilizamos un poco más el 95. Están directamente relacionados con alfa, de 0.10, 0.05, 0.01. Y que luego lo divido entre las dos colas, que me da 0.05, 0.025 y 0.005, y la z asociada para cada uno de estos es 1.64, 1.26 y 2.58. Les repito que el que más usamos es el nivel de confianza del 95% con una z asociada de 1.96. Esto es para poder, cuando necesitamos calcular el error estándar de la medición. Nada más a manera de recordatorio, no es que nos tengamos que aprender. Vamos a hablar ahora de la conversión de los puntajes. Para la conversión de los puntajes podemos recurrir a estos tres: a los cuadros de conversión, a los cuadros de conversión múltiple y al perfil de una prueba. Los cuadros de conversión muestran las calificaciones brutas o directas y a un lado
sus calificaciones o sus puntuaciones derivadas equivalentes. Esa es la técnica más simple y básica para presentar estos datos normativos, porque recuerden que seguimos dentro de las puntuaciones normativas. Los cuadros de conversión múltiple, en cambio, se presentan cuadros de conversión para varias pruebas o varias pruebas de una batería. O sea, es como esto, pero cuando tengo más de una calificación. Y finalmente, el perfil de una prueba presenta los resultados en una forma visual o gráfica. Esto facilita la comprensión de grupos de calificaciones así, de un solo vistazo, de una sola ojeada. Los cuadros de conversión de los que estábamos hablando se componen de los siguientes elementos. Las puntuaciones brutas, tal cual, las puntuaciones derivadas, que esas son las que ya voy a utilizar o las que se interpreto, pero otra cosa muy importante es la descripción del grupo normativo. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba de procesos lectores y lo que puedo ver, bueno, por un lado tengo las calificaciones, las que son las percentiles, ¿no? Es el 5 de 95. Esta es la puntuación directa, la que se obtuvo, la bruta, de 72, 78, 88, 100, 102, 117. Y, perdón, esta es la puntuación bruta para Bolivia y esta para España. Y obviamente lo que tienen que hacer es describirme cómo estuvo conformado cada uno de estos grupos normativos. Acá hay un ejemplo de una puntuación T normalizada para las escalas de rasgo y de estado del IDARE, que es un instrumento de ansiedad. Entonces, aquí estamos viendo, esta es la puntuación bruta, esto es lo que obtuvo tal cual, ¿no? Entre 20 y 30. Y aquí estamos viendo cómo hacen la conversión a la puntuación T. Estoy viendo todo el cuadro de conversión. Por otro lado, como segundo punto, tenemos los cuadros de conversión múltiple. Un requisito indispensable para hacer estas comparaciones entre los diversos grupos o comparaciones de la ejecución de un individuo en varias pruebas o subpruebas es que deben de tener al mismo grupo normativo, ¿sí? Para que yo pueda precisamente hacer estas comparaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de conversión de puntuación natural a puntuación normalizada, ¿no? Aquí tenemos las escalas verbales y de ejecución. Y esto que está dentro es la puntuación bruta y aquí ya está la puntuación normalizada, ¿no? Que va de 1 hasta 20, hasta 19. Aquí lo podemos ver más de cerca. Incluso en este caso específico, si vemos este cuadro, solo es para las edades de 6 años, 4 meses, 6 días, a 6 años, 7 meses, 30 días. Y aquí podemos ver cada una de sus puntuaciones naturales y aquí su puntuación normalizada. Y aquí también a la derecha. Y finalmente, el tercer rubro del que hablábamos era el perfil de prueba. Para el perfil de prueba, el requisito es tener al mismo grupo normativo, igual que decíamos anteriormente, la misma escala, ya sea percentil, calificación estándar, e incluir en el perfil algún índice de error. Pueden usarse bandas preferiblemente en vez de puntos. Nada más, ahorita les voy a mostrar esto que les digo al final. Miren, este es un ejemplo de perfil de prueba del 16PF en cuanto al cómo estoy viendo. ¿Se acuerdan que este era uno de estaninas, ¿no? En cuáles está saliendo más bajo, cuáles está como medio y cuáles está alto, ¿no? Respecto de cada una. Fíjense que lo que decíamos que aquí a un simple vistazo podemos ver en cuáles son, cómo es este comportamiento y cuáles son las que resaltan. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que está resaltando el de estilo de respuesta infrecuente y la escala de autosuficiencia. Y que está por aquí abajo, la escala de razonamiento y el estilo de respuesta de aquiescencia. Pero bueno, incluso ya cuando ustedes se vuelven como expertos en alguna prueba, de verdad, a veces
así solo miraron el perfil y dicen, ah, esta persona tiene tal cosa o seguramente demuestra cierto tipo de conductas, porque ya hasta aprenden a leer así solamente con el perfil. Obviamente esto nos va a ir dando la experiencia y la pericia. Aquí hay otro ejemplo de perfil de prueba, ¿no? Tenemos aquí la puntuación ya normalizada. Estas son las puntuaciones brutas, pero aquí ya está la puntuación normalizada y ya podemos ir viendo este perfil de prueba. Y eso es lo que yo les decía respecto de las bandas. Esto es muy importante. También es una que nosotros vamos a emplear y a manejar y espero que recuerden presentarla de esta manera. Fíjense, aquí es donde solamente tendría el punto, de hecho esto pues está incompleto. Yo debería de ponerlo con sus intervalos de confianza. En este caso, esta persona en el índice de comprensión verbal obtuvo una puntuación de 68. Esa es la puntuación que obtuvo X. Pero en realidad, yo acuérdense que le tengo que considerar los límites de confianza, es decir, este rango de calificaciones dentro del cual fluctúa su puntuación verdadera. Y para esta persona, su puntuación verdadera en realidad con un nivel de confianza del 95%, obtendría, si yo le aplicara la prueba 100 veces, el 95% de ellas, su calificación sería a lo mucho 76 y a lo menos 62. Es mejor darlo así en vez de decir que su puntuación así tal cual fue 67. Lo mismo aquí, ¿no? Aunque estoy viendo que me dio en 105, es a lo menos 96 y a lo mucho 110. Aquí, aunque obtuvo 80 y creo que es como 84, sí, 84 es a lo menos 81 y a lo mucho 96, ¿no? Entonces es mejor darlo como bandas y no solamente como puntos. Y bueno, pues finalizamos este segundo video y que además estamos finalizando la parte de las puntuaciones referidas a la norma. Y bueno, pues nada más para recordar que en el caso de las puntuaciones normalizadas, pues tenemos que a una desviación estándar se encuentra el 32.1%, o sea, existe el 32.1% de probabilidad de que los estudiantes o sustentantes queden a esta primera desviación estándar. Y pues con esto finalizamos este segundo video. Muchas gracias.